la manera como ha respondido Petroperú a través de su presidente estas cosas es la verdad vergonzosa, porque digamos no solo vive fuera de la realidad, es decir, no reconoce que hay un problema, y cuando le preguntan sobre las medidas de mitigación de todo el impacto que ha tenido, él dice que están haciendo y falta muy poco. Mi pregunta es, en el caso de Comunico primero, porque la otra, la cautelar, puede hacer o acelerar el proceso, correcto, ojalá de atención, pero en el otro, de aquí hasta marzo, digamos hasta el 26, un mes y un poquito más, es imposible que en ese tiempo hagan lo que no han hecho en más de un año y medio. Es decir, más o menos está a la vuelta de la esquina una sanción a Petroperú por este caso. Definitivamente, y a mí no me gusta entrar a calificar a las personas o descalificarlas, pero sí rechazo efectivamente cuando es tan evidente, ¿no? Ayer las escenas de la televisión mostraban el río Chiriaco con manchas de petróleo. Y que alguien salga a decir, miren señores, todo está controlado, no hay problema, me parece absurdo. Yo también coincido contigo, Glatzer, que cuando hay una realidad indubitable simplemente hay que actuar y hay que sancionar. Porque eso, estar negando la realidad, termina siendo absurdo, más aún ahora en donde los medios de comunicación y su velocidad te pueden confirmar rápidamente que alguien puede estar mintiendo. Entonces, yo ayer he visto las escenas, efectivamente el derrame entró por una quebrada, llegó al río Chiriaco, se transporta hacia el río Marañón, y eso lo tenemos que atender de inmediato. Ahora, y en el caso de Petroperú, al margen del caso concreto, esta discusión que el propio gobierno ha planteado de hacerlo más eficiente, y de hecho, me imagino porque está en un proceso de reestructuración. Correcto. Asuntos como estos, que son tan graves, deberían, digamos, ayudar a tomar decisiones también en torno a las personas que están ahí. Mira, tú sabes, Glatzer, que sin perjuicio de... No, te lo voy a decir de otras maneras. Tú sabes que el gobierno observó este proyecto de ley que en su momento reclamó Iquitos, que se paralizó, orientado al tema del 192 y Petroperú como operador. Y yo lo señalé, tú me puedes preguntar si quieres, ¿usted está, ministro, de acuerdo con la intervención de empresas públicas en una actividad productiva? Yo siempre digo, y lo digo cuando dicto clases incluso, el punto no es si es empresa pública o privada. El punto es que si es pública tiene que tener una gestión que sea capaz de ser eficaz y eficiente. Y para eso necesitas pagar muy buenos salarios, y a veces al ciudadano hay que preguntarle si está de acuerdo con estos nuevos salarios. Tiene que tener la tecnología más moderna y más adecuada. Tiene que tener la capacidad de, como muchas empresas de petróleo del Estado, cotizar algunas acciones en bolsa, que son acciones tipo B. Tiene que tener la capacidad de un comportamiento corporativo y de buen gobierno corporativo. Hoy día lo tiene o no lo tiene es lo que se tiene que evaluar, pero yo creo que este tipo de accidentes, a todos aquellos que dicen vamos a poner a Petroperú a hacer 20 operaciones, los tiene que hacer reflexionar. Porque justamente si uno quiere lo que se llama integración vertical, hagamos integración vertical con empresas eficientes. Pero el asunto es que, si bien es cierto hay que sancionar a Petroperú, yo creo que tampoco esto tiene que significar que no se valore la posibilidad de que pueda seguir trabajando Petroperú en estas cosas, porque hay otro sector que lo que dice es que los privados lo harían mejor y pagarían la cosa. Yo conozco tu posición sobre el tema y me parece interesante lo que has planteado. Mi argumento no va por ahí. El asunto está que a mí sí me parece, por un acto centralmente de congraciarse con la gente que estaba en Iquitos, y reflexivamente, además en contra de lo que las propias comunidades nativas están pidiendo, porque la gente de Curinico y de los tres ríos, de las cuatro cuencas, reclamaban más bien remediación, y no les importaba quién sea el administrador. Pero claro, nadie acá, y los congresistas, incluidos, digamos, el fujimorismo y otros, cambiaron su posición porque en Iquitos hubo una tremenda movilización. Sí, yo creo que esa fue una medida populista. ¿Y usted cree que esto le termina dando la razón al gobierno, que tuvo una posición distinta de que el 192 no debería entrar a Petroperú? Mira, acuérdate que lo que el gobierno planteaba no es que, nuevamente, que una empresa como Petroperú deba o no deba entrar, sino el momento y la oportunidad en que se toman estas decisiones, ¿no? Pero sin perjuicio de los 2 años, que podrían ser más, el gobierno optó por una modernización de la refinería de Talara, para lo cual, por ser muy costoso, un fortalecimiento de Petroperú. Tercero, que no asuma más cargas financieras, porque si no, no puede pagar el crédito que significa la modernización de Talara, y la reorganización para buen gobierno corporativo. Solo cuando se den estas 4 condiciones es que uno podrá decir sí o no al ingreso de Petroperú a otras operaciones. El Congreso no lo vio así, desde mi punto de vista tomó una decisión populista, pero bueno, corresponderá a cada uno de los que votaron a favor de ese proyecto de ley observado en el Congreso asumir su responsabilidad. Claro, pero aquí no está una discusión sobre cuánto más entre el Estado a operar empresarialmente algunas instituciones o empresas, porque eso a mí me parece que Petroperú no está descalificada por ese argumento, está descalificada porque comete este tipo de cosas, sí, claro, y no remedia a tiempo. Y eso significa que no tiene un buen gobierno corporativo, que no tiene un mecanismo que le permita actuar con eficacia, como en este caso el ducto, donde ya tenemos muchas roturas del ducto, la de Curinico, y estas 2 son apenas la punta del iceberg de otras roturas menores, porque ocurren otras roturas menores. Claro,
Claro, porque, digamos, aquí es un asunto de ineficiencia y de, digamos, falta de capacidad para actuar en la emergencia posterior a un evento de esta naturaleza. Correcto. Si fuera privada, sería igual de grave, ¿no es cierto? El asunto es que es estatal y me parece por eso lo descalifica. ¿Cree usted que debería renunciar el presidente de Petroperú? No. Ayer me lo preguntó Enrique Castillo en un programa de televisión. Yo no sé si pero esto no me diga que no, como le dijo al, dígame que sí acá. No, tiene que renunciar. Es que esta cosa de que renuncie, que la... No, yo creo que en realidad... Una persona tan incompetente lo que hay que hacer... y tan abstraída de la realidad puede, digamos, mantenerse a la cabeza de una institución tan importante. Mira, las renuncias dependen de las personas, puede renunciar o no, y también en este caso Petroperú tiene un directorio, los directorios tienen que tomar las decisiones, pero definitivamente cada uno tiene que asumir las responsabilidades de sus actos. A mí no me gusta estar diciendo que se vaya o que se quede. Simplemente mi punto de vista es que Petroperú mejore significativamente su comportamiento. Claro, independientemente a que se quede él. A mí lo que me interesa es que Petroperú no cometa más este tipo de accidentes. Si eso significa cambio de personas, bueno, se tendrá que proceder, pero que Petroperú mejore su comportamiento. Ahora, una pregunta más general, o sobre otro tema, aprovecha, ya está Julio Kotler, en un ratito vamos a conversar con él largo sobre el proceso electoral, pero han venido presentándose una serie de denuncias y análisis sobre el tema de Osinfor. Correcto. ¿No es cierto? La captura de esta embarcación en México, Caretas ha sido quien más ha desarrollado eso, y ahí lo que han dicho es que el Ministerio del Ambiente ha dejado pasar esas cosas por, digamos, plantear ahí sí un asunto bizantino, si debe o no pasar esto al Ministerio del Ambiente cuando debería Osinfor tener una independencia y una autonomía para poder hacer justamente lo que pudo hacer en ese momento. A ver, qué bueno que me hayas preguntado eso. Efectivamente, yo recibí una llamada telefónica de Marco Sileri, que además es mi amigo, y cuando recibo la llamada telefónica de Marco Sileri hace 3 semanas y media, la primera respuesta que yo le doy, Marco, ten en cuenta que Osinfor no es sector ambiente, sí, porque efectivamente Osinfor es PCM, y quien maneja la política forestal en el Perú es el Ministerio de Agricultura. Esa era una precisión válida, no para excluir, sino para decirle, eso hace que uno no tenga, porque yo no soy el titular de ese sector, toda la información disponible para darte un punto de vista. Sin embargo, te lo doy y le di mi punto de vista. En ese sentido, me parece que periodísticamente no es muy honesto empezar a sacar, no es mi sector, como que uno estuviese excluyendo responsabilidad, porque definitivamente esto tiene que mirarse como Estado. Pero sí es una precisión, Glatzer, porque lamentablemente a los ciudadanos también hay que comunicarles quién dirige qué. En mi caso, como ministro del Ambiente, yo soy titular de 7 órganos adscritos. El de fiscalización del sector ambiente se llama OEFA, que es sobre el que hemos estado hablando y sobre el cual yo apuesto, creo y creo que está haciendo un trabajo muy eficiente. ¿Está Osinfor bajo mi titularidad en el sector ambiente? No. ¿Debiera? Yo creo que sí. Yo creo que eso es algo que debiera ocurrir. Lo que me lleva entonces a tu segunda parte de la pregunta. Que esté en el sector ambiente le quitaría independencia, como señala esta señorita Urrunaga. De ninguna manera, la señorita Urrunaga está equivocada. Te cuento, Glatzer, porque entonces van a entender los oyentes. Cuando Osinfor se crea en el ámbito de INRENA. El INRENA era el Instituto Nacional de Recursos Naturales que dependía del sector de agricultura que maneja la política forestal del Perú. Cuando se agrega una adenda al TLC de los Estados Unidos, uno de los compromisos que se asume, puesto en el capítulo 18, adenda 1834, me parece que es que Osinfor se convierta en una entidad que esté adscrita a un órgano independiente del sector forestal. Cuando entonces se toma la decisión de sacar Osinfor del INRENA, se pasa a PCM. ¿Se generó alguna duda sobre si debía ir o no al sector ambiente? Ninguna, porque el Ministerio del Ambiente no existía. O sea, cuando se toma esa decisión, el Ministerio del Ambiente no se había creado. El Ministerio del Ambiente se crea después y en algún momento, cuando era premier Óscar Valdés, se pensó que debía pasar o no debía pasar al sector ambiente y se quedó porque en ese momento el ministro de Comercio de ese entonces dijo, de todas maneras voy a ver que en el ámbito del TLC no ocurra ningún problema, y se hicieron algunas consultas informales y dijeron no hay ningún problema, pero luego el premier Valdés se fue, el ministro se fue y eso quedó de nuevo como paralizado. ¿Por qué creo que tiene que estar en un sector que debe ser el sector ambiente? Nos gusta o no puede estar en el sector de agricultura porque es el sector del ámbito forestal, porque necesita direccionalidad política, no intromisión política. ¿Por qué? Porque Osinfor
es una parte de un sector forestal muy grande, que incluye a los gobiernos regionales, que incluye a Serfor, que incluye a CONAFOR, que incluye a OSINFOR, y que necesita entonces que se establezcan mecanismos para que situaciones como las de tala ilegal no se verifiquen, e incluso incluye un alto comisionado de control de la tala ilegal que está en PCM. Ahora, es una decisión que puede quedarse en PCM o puede ir al sector ambiente. Yo te estoy planteando mi punto de vista, pero es un debate que tiene que darse internamente y eventualmente en el próximo gobierno. Claro, pero el asunto está, y aquí tengo que terminar ya porque tengo que pasar a la otra entrevista, es que si bien es cierto, administrativamente no está vinculada al sector, digamos, el ministro del Ambiente tiene que tener una mirada mucho más comprensiva de un problema que es complejo, el tema ambiental. Y el problema no es solo si es que a mí me compete o no, sino cuánto se da la pelea ahí donde pasan estas cosas para que las cosas se compongan donde están o para se encaucen a donde corresponde. Acá, y ese es un poco el reclamo ahí, lo que dice, que uno puede decir, bueno, como no es parte de los 7 que yo tengo, bueno, me parece que podría hacer esto, pero no pelear justamente frente a la evidencia de que se está traficando de esa manera. Mira, la titularidad de los órganos depende primero de un titular, que en este caso es PCM para el caso de OSINFOR, y en este caso específico también depende de los mecanismos existentes para su designación. En el sector forestal hasta ahora hay 2 designaciones que tienen que corregirse, OSINFOR, que es designación directa, y Serfor, que es designación directa. Y lo que el sector ha planteado es que se proceda a los concursos. Que el señor Navarro puede postular este concurso, claro que puede postular. La pregunta que uno debe hacerse a su vez es por qué en 4 años no organizó el concurso. Porque él tenía 4 años designado, aun cuando la ley obliga que sea un concurso. Entonces, OSINFOR y Serfor son 2 situaciones en donde tiene que darse el concurso para designar a un buen jefe, sin perjuicio de la otra discusión de si es PCM o ambiente. Y esto es un elemento central. Y en relación a la visión integral del sector forestal, claro que el sector ambiente la da. No, pero no solo porque forestal, el sector ambiente, sino en general. Lo que pasa es que en estos últimos... Ya tengo que terminar, pero otro día nos vamos a reunir para eso, que tiene que ver con una discusión más política de cómo el país en los últimos años ha intentado desarrollarse. Y hay evidentemente una tensión que más bien debería no ser una tensión, sino buscar armonizarse y ponderar bien hacia cómo hacer que el Perú siga creciendo económicamente sin soslayar y dejar de lado asuntos tan fundamentales como los ambientales. Y ahí ha venido ganando el tema de la inversión a como más o menos del lugar, reduciendo de manera significativa. Mira, en el caso Glatzer, tú debes recordar que hay un reclamo reciente que incluso llevó a la paralización en Ucayali y en Madre de Dios de derogatoria de un decreto legislativo que sanciona penalmente a la tala ilegal. ¿Por qué crees que se da eso? Porque hoy día los mecanismos de control de tala ilegal hacen que haya muchos taladores ilegales que tienen, como se dice ordinariamente, sus palos sin poder movilizarlos. ¿Por qué? Porque en el sector forestal ha mejorado reglamentariamente, institucionalmente, en servicios ecosistémicos, en financiamiento, y en eso interviene fuertemente el sector ambiente. Entonces, no individualicemos un problema de una persona, que además tiene que ser sometida a un concurso y puede hacerlo, para establecer una crítica a un sector. Al tema puntual, porque digamos eso podría tener efectivamente una serie de detalles que la gente puede inclusive perderse muy fácilmente. Yo digo, a la lógica del reglamento, en un Estado que busca crecer económicamente y recuperar los índices de crecimiento, y cómo haces eso sin dejar de lado que hay otros asuntos fundamentales como el medio ambiente, no solo de la tala, estos paquetazos ambientales, por ejemplo, ¿qué significativamente ha generado a favor del crecimiento de la economía? Nada, finalmente eso ha sido que los empresarios querían unas cosas, se las han dado todos y finalmente no hemos crecido nada. Glatzer, ¿y qué en desmedro del sector ambiente? Nada. Porque justamente por eso te he traído la publicación sobre la fiscalización ambiental. No puedan poner las áreas multas supuestamente al decían que no podíamos hacer áreas naturales protegidas, se creó Maijún y Sierra del Divisor, que no podíamos hacer ordenamiento territorial, hemos hecho 9 zonificaciones ecológicas económicas, que no podíamos, un conjunto de cosas que no podíamos dictar estándares de calidad ambiental. Que los estudios de impacto ambiental salgan del Ministerio de Energía y Minas. ¿Salieron? Por ejemplo. Están en Senace. Pero ¿qué casos o qué proyectos concretos se han hecho con estudios de impacto ambiental de Senace? Senace ha asumido la competencia directa y hoy día recibe los estudios de impacto ambiental directos el 28 de diciembre del 2015, de ahí para adelante. Que el proceso
para fortalecer a SENACE. Ha tomado 2 años, pero ya lo tiene. En el sector ambiente, yo tengo 30 años en el sector ambiente, siempre demandamos que haya un organismo como hoy día SENACE y que haya una ventanilla única, que es lo que se está reglamentando en los próximos días. Pero lo que debió hacer este gobierno es, antes de irse, por lo menos ya llevar adelante algunos procesos como esa nueva... Ya aprobó el primer estudio de impacto ambiental detallado, y el primer ITS, SENACE. Bueno, ya otro día vamos a conversar eso entonces. Muchas gracias, señor ministro, por haber venido esta mañana. Hasta otro momento.